Bueno, pues es un reto, ¿no?, estar en un juzgado de violencia contra la mujer, porque realmente lo que tenemos que hacer es llevar a cabo la protección de las mujeres y de los niños y niñas que también son víctimas directas de este tipo de delitos, ¿no? Bueno, en el juzgado de violencia tienes que tener en cuenta que es muy importante la escucha activa de las mujeres, ¿no?, y también de esos niños, que ahora, de acuerdo con la ley 8/2021, nos obliga, y yo creo que es totalmente acertado, el tener que escuchar a los niños y niñas sus deseos, sus inquietudes, ¿no? Y generalmente estamos entre 6, 7, 8, 4, depende del día, ¿no?, el número de diligencias urgentes y de detenidos que podemos tener de forma diaria, lo cual es un número importante y se requiere una atención, una escucha activa. Eso es súper importante. Escuchar a la mujer de manera directa y sin ningún tipo de prisa y sin ningún tipo de tiempo. Es muy importante. Hombre, generalmente me suelo ir con alguno que otro, me suelo ir a casa con procedimientos. Está claro que en mi mente tengo todos los días el caso de Juana Ramos, ¿no?, el caso de la Paterna, ¿no? Ese es un caso que llevo conmigo y que me gustaría, pues, si tuviera la posibilidad, pues de terminarlo, ¿no?, y al final llevar a cabo y finalizar una instrucción, ¿no? Yo espero que sí, sigo en ese empeño y es uno de los casos que más me ha acompañado en todos estos años. Bueno, lo primero que tengo que decir es que cuando hablamos de esa lucha contra las mujeres y en relación con este tipo de juzgados, solamente estamos hablando de una manera parcial de la verdadera violencia contra la mujer, ¿no?, porque solamente estamos hablando de esa violencia que se ejerce en el ámbito de la pareja o expareja, ¿no?, cuando en realidad tenemos que añadir otro tipo de violencia, otros rostros de la violencia que a día de hoy se encuentran totalmente invisibles a los ojos de nuestra sociedad, como son, por ejemplo, las víctimas de delitos contra la libertad sexual, las víctimas de los matrimonios forzados, de la mutilación genital femenina, de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Son también víctimas, tienen también niños y niñas, pero que a día de hoy se encuentran totalmente invisibles. Ha sido muy buena propuesta por parte del Ministerio de Igualdad y de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género el hecho de que a partir del 1 de enero de este próximo año, del 22, se contabilicen también ese tipo de víctimas, porque cuando hablamos de víctima de violencia de género es cualquier mujer o cualquier ataque de violencia que se produce contra la mujer por el solo hecho de ser mujer y no circunscrito únicamente al ámbito de la pareja o expareja. Creo que a día de hoy las campañas de sensibilización en ese ámbito han sido importantes y yo creo que también hay que mirar a esos rostros nuevos de la violencia, que están invisibles o ocultos. Bueno, los datos, repito, son datos parciales, porque no tenemos los otros rostros de la violencia. Si lo circunscribimos al ámbito de la pareja o expareja, nos hemos encontrado como que se ha incrementado el número de denuncias. Eso es un dato importante, pero eso no significa que la violencia haya incrementado, sino significa que todavía hay mujeres y hay un número muy importante de mujeres que todavía no se han atrevido a interponer la denuncia ante el órgano jurisdiccional. Y no hablemos ya de los delitos contra la libertad sexual, que solamente se denuncia un 11%. Por lo tanto, el hecho de que se incremente no significa que incremente el número de denuncias, es un dato muy positivo porque estamos sacando de esa bolsa que todavía no se ha decidido a denunciar, pues ponerlo en manos del órgano jurisdiccional y de los medios de protección. Por lo tanto, creo que todavía queda bastante, pero bueno, estamos en el camino y tenemos una lucha de mucho tiempo, no es una lucha que vaya a terminar en un par de años, ¿no? Pero lo más importante es la concienciación por parte de la sociedad y la no tolerancia a este tipo de violencia ni ninguno de los demás que acabamos de expresar. Bueno, una cosa es el tema de La Palma y otra cosa muy diferente el tema del confinamiento. En el confinamiento no se produjo un incremento de denuncias, sino todo lo contrario, se produjo una disminución del número de denuncias porque muchas mujeres se quedaban en su casa sufriendo, juntamente con sus niños y niñas, sufriendo esa violencia de género. En relación con La Palma, yo creo que se tiene que observar que efectivamente el control por parte del hombre que está ejerciendo esa violencia se incrementa y como consecuencia de ello creo que también debido a la concienciación de la sociedad pues se están poniendo en marcha y lo están manifestando, ¿no? Yo creo que es una buena noticia el hecho de que se comunique, ¿no?, y que se solicite protección. Sí, por supuesto, los delitos contra la libertad sexual están totalmente invisibles a los ojos de nuestra sociedad. Todavía seguimos pensando en que la mujer es la que provoca, que la mujer es la que ha dado lugar a que ese acto de violencia se haya producido. En vez de poner el foco en el agresor, lo ponemos en la propia mujer. No hay nada más que ver el caso de La Manada o los casos de violación conjunta o grupal, ¿no? Por lo tanto, yo creo que a partir de que este proyecto de ley de garantías contra la libertad sexual entre en vigor, yo creo que va a ser un elemento importante
importante, ¿no?, en cuanto que va a suponer campañas de concienciación a la sociedad y sobre todo para comunicar y en definitiva denunciar esos ataques contra la mujer por el solo hecho de ser mujer, porque el 98% de los asuntos que se dirigen en materia, de delitos en materia de libertad sexual se dirigen contra las mujeres y contra las niñas, ¿no? Es decir, nosotras somos las que más sufrimos ese tipo de violencia. Todavía es totalmente invisible el entender que la prostitución es violencia sexual y todavía es invisible entender que la pornografía es violencia sexual. Ahí sí es verdad que la sociedad está totalmente inmadura y sigue entendiendo que la prostitución es algo voluntario y sigue entendiendo que la pornografía pues no es una cosificación de la mujer o una escuela de violencia de género, sino entienden que puede ser una escuela de educación sexual, ¿no?, totalmente contraproducente, porque eso no es así, es violencia sexual contra la mujer por el solo hecho de la mujer, es la cosificación de la mujer en su máximo esplendor. Es tremendo, lo siguen pensando y sobre todo también las chicas siguen pensando cuando van al órgano jurisdiccional manifestando que a pesar de tener lesiones o a pesar de tener algún tipo de algo que a ellas les llama la atención, de que eso no tiene que ser bueno, todavía son poco conscientes de que eso es violencia sexual. Y sobre todo lo que les comenté la otra vez, me decían, es que yo eso lo he visto en los vídeos de pornografía con mi novio, por lo tanto yo asumo que ese es el rol que yo tengo que poner, por lo tanto es bastante terrible y también para los hombres porque creen que ellos deben tener ese rol que se observa en la pornografía, ¿no? Yo creo que sí, eso se llama violencia simbólica, ¿no? Es decir, lo que son los anuncios, lo que son las series, lo que son la música, en realidad lo que hace es mantener y reforzar los estereotipos de género, ¿no? Es decir, los roles que deben adoptar los hombres y los roles que deben adoptar las mujeres. El hombre tiene que ser duro, tiene que ser valiente, tiene que ser mantenedor, mientras que nosotras tenemos que ser sumisas o por lo tanto debemos ser frágiles, debemos ser cariñosas. Aunque veamos que eso no es así, si te fijas alrededor, te das cuenta que tanto las series, ¿no?, como el cine, como la propia música, nos habla de esa necesidad de que nosotros tengamos que cumplir con esos roles, hasta el punto de que muchas veces cuando no los cumples es porque entienden que efectivamente no estás haciendo lo que tú deberías hacer, ¿no? Y que por lo tanto ahí tienes tú la respuesta muy claro en los delitos contra la libertad sexual. Es decir, que cuando una mujer va con falda corta o cuando va con una tal, ya entiendo, o me meto contigo en un coche o me voy contigo a un sitio, lo primero que se plantea la sociedad es no haberte metido ahí, no haber estado con ese hombre, cuando en realidad donde tenemos que poner el foco es en el agresor. Es decir, el hecho de que yo me vaya contigo, el hecho de que yo me meta contigo en un coche o me meta contigo en una habitación, no te da a ti derecho a atentar contra mi libertad sexual. Aunque yo inicialmente haya pensado que podíamos haber tenido un tipo de contacto, de tal manera que cuando yo digo no, es no y a partir de aquí no cabe ningún tipo de acto, ¿no? Eso todavía cuesta muchísimo a la sociedad entenderlo, ¿no? Y por lo tanto se justifican los actos de violencia sexual. Yo creo que las campañas de concienciación de la sociedad, yo creo que un paso adelante sería esta ley nueva, este proyecto que tenemos ahora mismo en marcha, que es verdad que le falta depurarlo desde el punto de vista legislativo, que creo que se realizará en el trámite parlamentario, pero creo que la ley del sí es sí no es una ley que signifique que en cada uno de los actos sexuales, en cada momento, en el desarrollo de un acto sexual tengamos que decir sí, 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 sí. Lo que quiere decir realmente es que cuando digamos no o cuando por lo menos a la otra parte, al hombre, no tenga claro que es un no, que es un sí, significa un no. ¿Vale? Es decir, si me callo o si no te digo que sí, es decir, de una forma expresa o a través de mis actos tú lo ves que efectivamente no estoy del todo segura, el hombre tendrá que parar, ¿no? Y yo creo que es una falta de concienciación de la sociedad. De todas formas, nuestro legislador no es caprichoso, es decir, no es que el legislador haya dicho, bueno, pues voy a crear esta ley del sí es sí, no, es que eso es lo que está en Europa y eso es lo que dice la normativa internacional, concretamente el Convenio de Estambul, y lo único que están haciendo es incorporar a nuestro ordenamiento jurídico los mandatos de dicho convenio. Es la manera más atroz, ¿no?, de la violencia de género. En primer lugar hay que decir que es violencia de género, hay que decir también que es algo que se encontraba también invisible. Desde siempre hemos entendido que el solo hecho de la paternidad biológica por sí ya me permite a mí y nadie me puede quitar a mí mi relación con mis hijos, ¿no? Cuando estamos hablando en el ámbito de la violencia de género, no hay peor cosa sino tener ese contacto entre el agresor y lo que son esos menores, que supone muchas veces ponerlo en peligro, como ha pasado no solamente en este caso, sino en Bretón, recordamos Bretón, y también en el primer caso español, que fue el caso de Ángeles González Carreño, en el año
2003, ¿no? Este caso fue tremendo y que tuvo casi 10 años, más de 10 años, que tener que acudir al órgano jurisdiccional español y también a la normativa internacional para que le diesen la razón y de que efectivamente se había producido una responsabilidad patrimonial por parte de la Administración de Justicia a la hora de conceder un régimen de visita. Por lo tanto, creo que la violencia vicaria siempre ha estado invisible, y yo creo que a través de este suceso horroroso es el que ha dado lugar a que por lo menos se haga visible, y ello ha dado lugar también a que la propia ley, la Ley 8/2021 de protección a la infancia y a la adolescencia, pues también haya incorporado y haya definido a la violencia vicaria como violencia de género, modificando el artículo 1.4 de la propia ley orgánica, extendiéndolo no solamente a los niños y niñas, sino también a los familiares de la víctima y a sus allegados menores de edad. Bueno, yo le diría a las mujeres que la única forma de salir de la violencia de género es poniéndolo en conocimiento. Lo que también está claro que antes de acudir al órgano jurisdiccional, yo creo que deberían ir a las oficinas de atención a las víctimas, ¿no? Con la finalidad de que sean atendidas y sean apoyadas jurídicamente y psicológicamente antes de interponer la denuncia, ¿vale? Porque es muy importante venir con todos los elementos de prueba que sean suficientes para que se lleve a cabo una medida de protección. Pero el hecho de no denunciar supone un incremento de riesgo de sufrir homicidio o una lesión grave que el hecho de denunciar. Y por lo tanto es importante y sobre todo mandarles una esperanza en el sentido de que se puede salir, pero que tenemos que proceder a la denuncia, y yo siempre recomiendo acudir antes a la propia administración con la finalidad de que llevemos todo bien armado ante el órgano jurisdiccional. Todavía pensamos en los mitos, ¿no?, de la mujer malvada, la mujer maléfica, ¿no?, que se inventa, ¿no?, que se inventa el hecho de sufrir violencia de género con un fin determinado, ¿no? Es lo mismo que pasa con ese síndrome de alienación parental, que es totalmente, primero no es un síndrome, segundo es totalmente, no, vamos, la persona que lo realizó, es decir, que lo creó, fue Gardner, que es un pedófilo. Sí, y eso se ha implementado en la sociedad de una forma tal, y está basado en esa idea, ¿no?, de la mujer maléfica, de la mujer malvada, de la mujer que lo que intenta es siempre aprovecharse, cuando en realidad son los grandes mitos de la violencia, y por lo tanto ellas temen no ser reconocidas y no ser creídas. Eso es lo que pasa en muchas ocasiones. Por eso de ahí pues el hecho de que no quieran manifestar nada, porque se sentirán no apoyadas sino estigmatizadas.